Comienzo con lo que dice en Gálatas capítulo 1, los versículos 6 al 7, en este tema importante de la paciencia. Y dice el apóstol Pablo de esta manera: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Parto de este pasaje porque justamente el apóstol Pablo quiere referirse a este desvío en su carta en lo general con respecto a la religiosidad en lugar de la gracia. Ahora, déjeme comenzar con esto. ¿Sabía usted que en 1920 viajar de México a Acapulco tardaba 6 días? 6 días. Lo que ahora nos resulta en 3 horas, tardaba 6 días, así que era impensable este asunto que tenía que ver con visitar algunos lugares. Ahora podemos cruzar un océano en 12 horas y el país de punta a punta en avión en 2 horas. Y podemos decir entonces que hoy lo tenemos todo al instante. Pero cuando no lo tenemos, nos impacientamos. Alguna vez escuché a una persona decir que desesperada miraba al cielo y dijo: amado Señor, por favor, dame paciencia, pero dámela ya. Así que con esto nos damos cuenta que no estamos entendiendo necesariamente lo que el apóstol Pablo nos quiere llevar. Pablo dice que uno de los frutos del Espíritu es paciencia. Pero déjenme insistir en lo siguiente. Cuando hablamos acerca de los frutos o del fruto del Espíritu, el apóstol Pablo los presenta como el máximo argumento en contra del legalismo del antiguo pacto. Esto es muy importante porque habíamos dicho en ocasión anterior que tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu son mutuamente excluyentes. No pueden coexistir. No pueden existir juntos. Así que entonces encontramos cómo el evangelio supuesto de las obras rechaza en realidad el evangelio de la gracia que espera en Dios. Pablo, entonces entendemos que no va a hablar de virtudes emocionales ni sentimentales. Y aquí el gran problema que tuve cuando estaba preparando precisamente este tema. El problema es que ¿cómo Pablo va a hablar de paciencia cuando ha perdido la paz, según lo que vimos en la ocasión anterior, con esta turbación que llegaron a ser los judaizantes en esa iglesia de Galacia? Obviamente, la paciencia a la que se refiere Pablo no es una emoción ni un sentimiento. Analicemos lo que es la impaciente paciencia. Es curioso que a los enfermos internados en un hospital se les llama pacientes. Pacientes, y creo que es lo menos que tienen paciencia cuando estamos en ese tipo de lugares. En alguna ocasión escuché a otra persona decir: pues yo soy muy paciente hasta que pierdo la paciencia. Así que resulta que no es necesariamente paciente. Y muchos entonces insisten también que por eso la paciencia es una virtud. Ahora, cuando pensamos en la paciencia como virtud, reconocemos que hay un problema, porque cuando no tenemos paciencia, no somos virtuosos. Todo esto nos lleva a darnos cuenta que el actual término de paciencia es confuso y tenemos que volver a restaurar lo que es realmente paciencia. ¿Qué es la paciencia? Encontré un artículo del hermano Alberto Espinosa que escribió en Logos. Él dijo lo siguiente: vemos por la vida mucha gente que sus vidas no tienen estabilidad. Son emocionalmente peligrosas, no saben controlar y por esa razón pierden muchas oportunidades en la vida. Pueden llegar a perder matrimonios, trabajos, familia, amistades y más por no tener paciencia, por querer siempre las cosas a su manera y a su tiempo. Creo que esto engloba sin duda alguna el sentimiento que todos tenemos cuando nos frustramos de que las cosas no se hagan a nuestra
Perdemos la paciencia y perdemos con ello tantas oportunidades. Todo por no sabernos controlar. El teólogo R.C. Sproul decía que nuestra inclinación a lo emocional nos hace centrarnos en los dones del Espíritu en lugar de los frutos o el fruto del Espíritu. Es muy interesante, efectivamente, cómo el cristiano, en lugar de enfocarse en ser, se enfoca en hacer. Los dones del Espíritu son aquellas habilidades sobrenaturales que nos fueron dadas para hacer la obra del ministerio. Pero, sin duda alguna, no seremos transformados, no seremos santificados por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hace en lo que somos. Así que tiene razón R.C. Sproul. Nos enfocamos en lo que hacemos en lugar de lo que somos. Sin duda alguna, cuando hablamos del fruto del Espíritu, son la aplicación de Cristo para nuestra santificación. Eso es lo que busca Dios en nuestras vidas. Nuestro progreso espiritual jamás será el resultado del ejercicio de los dones espirituales, sino del fruto del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo insiste en la centralidad de este tema. Este es el mayor argumento que presenta para que nosotros comprendamos lo que quiere lograr Dios en nuestras vidas, que no será por medio de lo que hagamos, sino de lo que Él hace en nosotros. Sin embargo, las iglesias prefieren lo espectacular. Y aquí tenemos dos ejemplos en nuestra escritura. Una de ellas es la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan? Ellos siempre peleando por los mejores lugares, por reconocimientos, por de quién eran discípulos y por sus dones espirituales. Una pelea que proviene del hacer. Y por el otro lado tenemos Galacia, aceptando la soberbia religiosidad con todo y sus pretensiones. Sin duda alguna, no entienden por eso lo que el apóstol Pablo insiste en que tengamos cuidado. Dice por eso en Gálatas capítulo 6, versículos 12 al 13. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Están enfocados en lo que se debe de hacer y no en lo que se debe ser. Aquí entonces encontramos que hay una equivocación. Y aquí una nota a propósito. Son designados el fruto del Espíritu en singular y no en plural. La razón es porque es el resultado o producto del Espíritu. No es una lista de cosas para hacer. No se trata de que entonces Dios quitó los 10 mandamientos y puso en su lugar los 9 frutos del Espíritu. No. Está hablando de que aquello que tenían que hacer fue quitado para que Dios haga su labor. No nos pide que tengamos la tarea diaria de tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, sino que dice que es el resultado del obrar del Señor en nuestras vidas. Así que cuando no tenemos el Espíritu, lo único que tendremos son falsificaciones. Llegaremos simplemente a las falsificaciones. Y aquí encontramos entonces el contraste a lo que Pablo quiere llevarnos. Dice en el versículo 20 del capítulo 5, cuando está mencionando todas aquellas obras de la carne, dice entre otras cosas, arrebatos de furia. Es decir, un carácter incontrolable, un carácter que pierde la paciencia y entonces no tiene ningún control. Ahora, es muy cierto que necesitamos la paciencia en nuestras vidas para resolver nuestros conflictos, pero Pablo no se refiere a esto. Así que debemos ir a la búsqueda de lo que en realidad Pablo quería referirse. Veamos en segundo lugar la perseverante paciencia. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, y junto con George Whitefield fue el provocador del primer gran avivamiento, hacía siempre dos preguntas a los candidatos al ministerio. La primera era, ¿ha ganado un alma para Cristo? Si la respuesta era negativa, no tenía nada que hacer allí. Pero es muy interesante la segunda. ¿Ha molestado a alguien con su predicación?
Si contestaba nuevamente en forma negativa, los enviaba a realizar otra labor. Y es que dése cuenta que cuando hablamos acerca del ministerio, lo elemental es la paciencia. Así que este hombre, Wesley, deducía que todo evangelista, todo ministro del evangelio debe de tener paciencia. Pero la paciencia viene sobre todo de un corazón cristiano, porque es fruto del Espíritu. Nuevamente volvemos a preguntar. Pablo habla de la paciencia como emoción virtuosa. En capítulo 5, versículos 24 y 25, por eso Pablo dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Otra vez, no es lo que hacemos, sino es lo que hace Dios en nosotros. La paciencia no es una característica humana. No surge naturalmente de nosotros la paciencia, sino que es un don de Dios que nos da como fruto de su Espíritu. Y entonces llegamos a una primera definición de lo que es la paciencia. Decimos que la paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Ahora, aquí es interesante el término que utiliza en el griego para paciencia, que es macrotumía, que es traducido como paciencia o como longanimidad. Esa palabra en español que está tan en desuso nos habla mejor de lo que Pablo está buscando. Y es que esta palabra macrotumía está formada de dos palabras que significan largo o gran, macro, o por el otro lado tumía, que significa o habla del temperamento, habla del carácter. Cuando hablamos de la longanimidad, me fui a investigar entonces qué era el concepto para poder entender a lo que Pablo se está refiriendo. Y entendí entonces que en primer lugar proviene del latín. El latín longus, que es largo, y animus, que habla del alma o también del temperamento. Así que longanimidad es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Y es muy interesante que hace una asociación con la resiliencia. Esta palabra la analizaremos en un momento más. La longanimidad es la capacidad de una persona para afrontar situaciones complicadas o adversas sin perder la paciencia, la perseverancia o la constancia. Estas dos frases finales nos hablan mucho de a lo que Pablo se estaba refiriendo en realidad. Podemos decir entonces, en una segunda definición, es aquello que permite a la persona mantenerse firme en sus objetivos a pesar de las dificultades que puedan presentarse en el camino. Y de esto estaba hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Porque los Gálatas, tal vez, porque se impacientaron, se desviaron del camino de la gracia y se fueron al camino de la religiosidad. Por eso el reclamo de Pablo. Ellos pierden la paciencia y pierden entonces el camino, y con esto pierden el propósito del cristianismo. Dice de la longanimidad que es mantenerse firme en sus objetivos a pesar de la oposición. Alguien alguna vez explicó que hay tres clases de personas. A ver en cuál usted se identifica. Primero están las impacientes. En segundo lugar están las pasivamente pacientes. Y en tercer lugar, las persistentemente pacientes. Obviamente Pablo se refiere a estos últimos cuando está hablando de los que persisten. Ahora, para ampliar un poco mejor el concepto de lo que es longanimidad, se utiliza, como dijimos, una palabra asociada que es resiliencia. Esta palabra, que está muy de moda en nuestros días, se dice que es la capacidad de una persona para adaptarse y recuperarse después de enfrentar situaciones difíciles o traumáticas. Es la habilidad de enfrentar y superar la adversidad y salir fortalecido de ella. La resiliencia implica no solo la capacidad de rescatarse después de una crisis, sino también la capacidad de aprender de ella, crecer y transformarse positivamente como resultado de la experiencia. Atención, cuando está hablando entonces el apóstol Pablo de paciencia, en realidad se está comprometiendo con la idea de longanimidad y de resiliencia, que no es solo soportar. Incluso tenemos en nuestros días, ahora en las redes sociales, la queso, la que soporte. Y muchos piensan que eso tiene que ver
con la paciencia. Según el apóstol Pablo, no. El apóstol Pablo dice que es aprender y continuar con el proyecto. Allí es donde se equivocaron los de Galacia. Cuando hablan ellos acerca de tomar decisiones, se dirigen al camino de las obras en lugar de seguir en el camino de la espera en Dios. Y Pablo les dice, es el resultado precisamente de la religiosidad. Por eso van caminando de esa manera. Si hubieran esperado en Dios, seguirían siendo longánimes y resilientes. Seguirían todavía en el proyecto, no se hubieran desviado. Y Pablo no habla de resistir pasivamente, sino de persistir en lo correcto. Aquí tenemos un gran problema, incluso hasta en el medio cristiano tenemos en el argot de nuestras palabras, cuando algo se nos opone, que decimos, no era la voluntad de Dios. Y entonces tomamos determinaciones para desviarnos del proyecto inicial. Porque no tuvimos paciencia, porque no supimos persistir, porque cambiamos a la mera hora cuando tuvimos los problemas. La tendencia natural de la carne, del ser humano, de las obras de la carne, es abandonar las cosas. Como no resultan, entonces me voy. Y esta es una tendencia egoísta de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es tan triste que en ocasiones en nuestras casas tenemos tantos proyectos, en esto me veo yo reflejado, en donde comenzamos algo y no lo terminamos, y comenzamos otra cosa y no la terminamos, pero bueno, esas son cosas materiales. Aquí lo terrible es cuando comenzamos una familia y la abandonamos. Cuando comenzamos un ministerio y lo abandonamos, todo porque no tuvimos paciencia, porque no tuvimos longanimidad, porque no tuvimos resiliencia, porque no continuamos con el proyecto. Y el apóstol Pablo levanta el dedo y lo señala diciendo, esto es resultado de que dieron la espalda al nuevo pacto, de que están haciendo las cosas por sus propias fuerzas en lugar de esperar en Dios. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, les dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Mira, aquí se reconoce, a qué se está dirigiendo el apóstol Pablo. Primero dice que aquellos que se han desviado del camino hay que hacerlos volver, hay que regresarlos, pero enseguida hace entonces la aclaración que tengan precaución, tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ahora, yo he escuchado a muchos predicadores que dicen acerca del pecado que cometió el hermano. No, están hablando de regresar a la ley, de volverse a la religiosidad. Pablo se voltea con los que aún siguen firmes y les dice, tengan cuidado de no ir a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Este es un llamado para la iglesia de hoy. Nosotros que decimos que no somos religión, sino que somos relación, como publicidad, en realidad el gran problema es que hemos tomado los pasos que han tomado todos los religiosos y los vamos siguiendo. Dice Pablo, tengan cuidado de no caer en la misma tentación. Llamado a la iglesia, llamado sin duda alguna grave a que nosotros no vayamos a cumplir con la misma historia que ellos están haciendo. Aquí descubrimos cómo en realidad Pablo se refería a longanimidad que resiste y persevera. La pregunta es, ¿está usted perseverando? ¿Tiene verdadera paciencia? ¿O ha abandonado entonces todo este proyecto? Porque muchas veces pensamos que ser paciente es solamente esperar, cruzarse de brazos y esperar a ver qué pasa. No vaya a suceder como sucedió esta semana con un vecino, en donde yo pasé y lo saludé y le pregunté ¿qué hacía? Y él me respondió, aquí, tratando de hacer algo y sin hacer nada. Así que yo le contesté, bueno, entonces te dejo para que sigas. Y él finalizó, sí, para concentrarme. Mire, este es el gran problema que nosotros tenemos cuando pensamos en la paciencia. Y nos equivocamos. Pensamos que es no hacer nada. No, ya entendimos que es continuar con el proyecto, aprender de la situación y perseverar. Así que entendemos en primer lugar acerca de lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos, pero en segundo lugar, y muy importante, es la paciencia divina. Y aquí me voy a salir
de la exégesis de Gálatas para irme al escritor Santiago. De modo, tenemos que ir a Santiago para que entonces podamos comprender qué es la paciencia divina. Y me refiero al capítulo 5 de Santiago. Hay cuando menos 4 grandes lecciones o expresiones de la paciencia. En primer lugar está el capítulo 5, versículo 7, que dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. En primer lugar, la primera gran enseñanza de Santiago es que no se puede acelerar ningún proceso. Todo tiene su tiempo. El gran problema de los impacientes es que piensan que pueden avanzar, que pueden acelerarlo. Pasa como cuando estamos detrás de aquella fila de automóviles y alguien empieza a sonar desesperado el claxon pensando que de esa forma va a hacer que todos avancen. Nunca avanzan. Nunca avanzan. La realidad es que está desesperado y no comprende que todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo. Incluso tenemos en nuestra escritura el libro de Eclesiastes, que en el capítulo 3 habla acerca de que todo tiene su tiempo, es un proceso. Si no estamos dispuestos a entrar en el proceso, olvídelo, abandone, váyase, porque entonces no va a cumplir con su objetivo. Segunda lección, versículo 10. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí entendemos entonces por la experiencia de esos que habían sufrido, los profetas, que tuvieron problemas, pero no desistieron. Continuaron, siguieron. Resiliencia, longanimidad. Ellos, a pesar de la oposición, continuaron con el plan como estaba establecido. Tercera lección, versículo 11 de Santiago 5, su primera parte. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Cuando nosotros oímos hablar de Job, decimos que es el ejemplo máximo de paciencia. Ahora, atención, esto nos habla de algo muy importante. No eres el primero que le pasa esto. Porque el gran problema es cuando pensamos que nadie nos puede entender, porque nadie ha sufrido como nosotros. Quítese eso de la cabeza. Eso le va a estorbar. Todos han sufrido, y Job mucho más, de tal manera que entonces podemos comprender que están en un proceso y que están en un conflicto. Sin duda alguna tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y cuarta lección, la segunda parte de ese versículo 11, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, con Job. Porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y aquí comprendemos y descubrimos algo maravilloso. El verdadero promotor de la paciencia no es Job, no son los profetas, es Dios. El promotor de la paciencia verdadera es Dios. De Él proviene todo lo demás. Tal como lo dijo R.C. Sproul, los frutos imitan el carácter de Dios. Cuando el apóstol Pablo les está reclamando de que han abandonado el nuevo pacto para ir al antiguo pacto mosaico de las obligaciones, de los quehaceres, sin duda alguna les está diciendo que eso no es el carácter de Dios. Y aquí vemos como los ejemplos de la paciencia de Job, de Moisés dirigiendo al pueblo por más de 40 años, de Jeremías predicando por 40 años sin ningún resultado, están muy por debajo del ejemplo de la verdadera paciencia, que es Dios. Si queremos tener verdadera paciencia, si queremos continuar hacia los proyectos, no esperemos en nuestras propias fuerzas, esperemos simplemente en Dios. A veces nos parecemos tanto, desafortunadamente, a aquella mujer Marta. ¿Se acuerdan? Dice que estaba afanada, cocinando, preparando para el Señor algo que comer. Y entonces, muy enfadada, se acerca y le reclama al Señor diciéndole: ¿no te da cuidado que mi hermana María esté allí sin hacer nada? ¿Se acuerda de la respuesta maravillosa del Señor? Ella ha escogido la mejor parte. Propiamente se escucha ahí entre líneas: tú deberías estar haciendo lo mismo.
pero estás afanada con tus obras. Y aquí vemos el ejemplo. Marta representa las obras de la ley, las obras de la carne, afanada, trabajando, tal como están las iglesias, y parecen un hormiguero. Todos suben y bajan y todos aplauden maravillados que esa iglesia esté en actividad. Quisiera ver sus cultos de oración en espera delante del Señor. Quisiera ver sus tiempos en donde leen la palabra de Dios, como María. Aquí lo interesante es que si el Señor hubiera tenido el deseo de apagar su sed y pedir un vaso de agua, ¿quién lo hubiera escuchado? ¿Marta, que estaba tan apurada? ¿O María, que estaba allá a sus pies? El que hace la voluntad de Dios es el que está allí, esperando en Él, no el que está haciendo las obras de la carne, no los que están haciendo las obras del ministerio, los que están esforzándose por lograr tantas cosas para poder enseñar que Dios está ahí en medio de ellos. Eso es mentira. Sin duda alguna, lo que nos presenta la palabra de Dios es que de Dios viene la paciencia. Así que aquí es donde yo quiero introducirlos a algunos pasajes finales en donde, repitiendo conmigo, veamos lo que es la paciencia de Dios. Aquí yo les traigo algunos pasajes que quisiera que leyeran conmigo acerca de cómo es la paciencia de Dios o para qué sirve la paciencia de Dios. Allí van a estar proyectados. Romanos capítulo 2, versículo 4. Léanlo en voz alta conmigo. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Por qué Dios tiene paciencia? Porque la necesitamos. Si Dios quitara la maldad del mundo como un golpe, ¿sabe qué pasaría? Todos desaparecemos. Pero por causa de nosotros tiene paciencia. Ahora, piense usted en la persona que le causa una impaciencia tremenda. Necesito que Dios me dé de su paciencia, porque si no, lo voy a querer desaparecer. Segunda cita. Romanos capítulo 9, versículo 22. Léalo conmigo. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Mire, no está diciendo que tiene mucha paciencia con los que son buenos, con los que le son fieles. Dice que tiene paciencia con los que nosotros no tendríamos paciencia. Eso es paciencia. Estoy dando vueltas y vueltas. Esa es verdadera paciencia. Porque es muy fácil llevarse bien con quien piensa como yo, quien no se mete conmigo, pero tener paciencia con quien me saca de las casillas o de mis casillas, allí sí se requiere verdadera paciencia. Otra cita, segunda de Pedro 3:15. Léalo conmigo. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Esta última parte nos habla de que Pedro está pensando en la enseñanza de Pablo. Y Pablo acaba de decir: ojo, la paciencia no es simplemente soportar, sino es continuar, es longanimidad, es persistir a pesar de la oposición. La última de las citas, segunda de Pedro 3:9. Nuevamente, léalo conmigo. Dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¡Oh, qué maravilla! ¿Sabe por qué hay esperanza para el mundo? No es solamente por nuestra predicación, es por la paciencia de Dios. Así que Dios busca las formas para alcanzar a todas esas personas. Con esto deducimos que la paciencia de Dios tiene un propósito: retrasar el juicio para que podamos buscarlo y escapar del juicio. Esto es lo que busca Dios. Ahora, ¿somos muy rápidos de efectuar juicios? Somos especialistas en efectuar juicios express. Tenemos que retrasarlos al estilo de Dios.
porque encontramos una aplicación. Lea conmigo el último pasaje, Romanos 5, 3 y 4. Esto es lo que tenemos que hacer. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Allí estamos nosotros. Podemos tener paciencia cuando Dios nos ha dado la paciencia. Pablo les dice: ay, Gálatas, teniendo la oportunidad de que Dios se haga cargo de ustedes, ustedes quieren hacer su propio esfuerzo. Déjenme concluir de esta manera. Hace algunos años, un amigo muy querido de allá de Cuernavaca, creo que el único que tuve, me dijo alguna vez, refiriéndose a mi carácter: es usted de mecha corta. ¿Sabe a qué se refiere eso? Obviamente habla acerca de la rápida explosión, y hablaba de mi carácter. Me decía: es que usted es de mecha muy corta. Así que cuando yo escuché eso, no se lo tomé a mal, porque era muy querido amigo, y entonces pensé: ¿qué debo de hacer? Y mi oración fue la siguiente: Señor, ayúdame a no meterme en problemas. Porque ese es el problema, que me meto en problemas. ¿Sabe qué? ¿Cómo Dios me contestó? Sí, Dios me contestó. Me volvió lento para entender un conflicto frente a mí. Usted puede estarme peleando enfrente y yo no entiendo qué está pasando. Yo lo veo y digo: ¿a qué se refiere? Ya pasa un momento después, ya que se fue la persona, y entonces digo: me estaba diciendo esto. Y hasta mis hijas o mi esposa me dicen: ¿no te diste cuenta que se estaban burlando o que estaban diciendo? A Dios sea la gloria, no me deja meterme en problemas. Soy lento para entender. Yo digo: mejor que digan: qué tonto, a que tenga que lamentar el día de mañana los problemas por mi falta de paciencia. Sin duda alguna debemos entonces esperar en Dios. Y termino con la frase del héroe mexicano, Calimán, el hombre increíble. ¿Se acuerda que decía? Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Mucha paciencia. Mire, déjeme decirle que no es para derribar la solemnidad del tema. No es para eso. Lo que pasa es que ese personaje se supone que era muy poderoso, pero él en su filosofía decía que prefería, en lugar de la fuerza, la paciencia. Y esto nos enseña una última lección, y por eso lo traje a colación. El paciente no es un abogado, no es alguien débil, sino es alguien que, teniendo fuerzas, evita usarla, siendo cortés y perseverante. No se trata de que usted no pueda hacer algo. Sí puede hacerlo. Pero cuando esperamos en Dios, tratamos a los demás con cortesía. Y seguimos según el plan. Pablo está hablando de eso. Longanimidad que persiste y que triunfa al final como paciencia. Padre, te agradecemos entonces por tu palabra, y nos ponemos en tus manos para que dispongas de nosotros, porque míranos en medio de tantos conflictos que nosotros causamos, conflictos que nosotros sufrimos. Te pedimos que nos des la paz, que es sobre toda paz, la que no es tregua solamente, la que tiene que ver con la semejanza del carácter que tenemos de Cristo. Te pedimos, Señor, que lejos de infundirnos una lista de tareas que tengamos que hacer constantemente, nos dejes esperar en ti, pero siempre persistiendo e insistiendo en continuar en nuestra vida. Que nunca perdamos de vista la gracia de Jesucristo para irnos a correr en pos de la religiosidad que está envaneciendo muchas vidas. Que podamos esperar en ti, soportando, pero sobre todo persistiendo en el proyecto. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.